es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí compartiendo en esta sala de trabajo con mi compañero de tarea, el Roed, el pastor Francisco Araque, como siempre ahí en su puesto de control de controles en la sala técnica, preparando, ecualizando todo lo que es este audio y este programa. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Un abrazo rompespalda le enviamos de este ministerio, de este programa, esté en donde esté, hasta donde llegue nuestro humilde programa. Saludo cordial a todos ustedes, América del Sur de punta a punta, América Central, así también parte de Estados Unidos, parte de Norteamérica, ¿verdad? Norteamérica, México, ahí están los hermanos que nos sintonizan también hacia España. Bueno, saludo cordial, California. Alberto, el Roy Alberto, su esposa, ¿cómo es que se llama la esposa del Alberto, del Roy Alberto? Ay, se me fue el nombre, Lucy. Si no es, metí la pata. Bueno, ahí vamos ya respondiendo todas las preguntas de los hermanitos al más 595-985-162-975. Lucy Salgado, excelente. Baldassar, el apellido, me cuesta pronunciar. Alberto. Bueno, en California entonces. Acá que tenemos también, seguimos con los hermanitos que están pidiendo. Bueno, sí, si ustedes me piden, yo le agrego en el grupo Inyección de Esperanza, donde vamos, sí, donde estamos profundizando todo lo que sea escritura. Eso es nuestro objetivo allí. Solamente los 66 libros y las partes histórica, arqueológica y demás. Filológica, todo lo que tenga que ver.
arqueología bíblica, de todo. Pero Marcos todavía no empezamos, ya iniciamos la próxima semana. En especial estaríamos iniciando ya probablemente el próximo sábado, ¿sí? Próximo Shabbat. Así que los que quieren estudiar con nosotros me avisan al más 595-985-162-975. Yo le voy a estar agregando en el grupo ya con, como les dije, con el reglamento y una pequeña condición que hemos puesto a los hermanos que quieran integrar ese grupo de estudio. Inyección de esperanza. Bueno, y otro, ¿qué más tenemos aquí? No, por ahora solamente inyección de esperanza. Vamos a estar impartiendo ese estudio de Marco por ahora, para no encimar todo. Si usted dispone de tiempo y puede y quiere estudiar eso, entonces puede avisarme y yo le agrego en el grupo, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar entonces hoy a Job. Creo que ya estamos en el capítulo 26 del libro de Job. Sí, 26. Sería la Job o la hermana Lourdes. Hermana Lourdes, adelante con Job capítulo 26. Job capítulo 26. Job proclama la soberanía de Elohim. Entonces Job dijo en respuesta: ¿Tú ayudarías sin tener las fuerzas? ¿Librarías con brazos que no tienen poder? Sin tener sabiduría, ofreces consejo y das libremente tu orientación. ¿A quién le has dirigido palabras? ¿El aliento de quién ha salido de ti? Las sombras de los muertos tiemblan debajo de las aguas y de sus habitantes. La fosa está desnuda delante de él, y el lugar de destrucción no tiene cubierta. Él es quien despliega el norte sobre el vacío, quien suspende la tierra sobre la nada. Él encerró las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen por su peso. Él tapa la vista de su trono, extendió una nube sobre él. Él trazó una frontera sobre la superficie de las aguas, en el extremo donde se encuentran la luz con las tinieblas. Las columnas del cielo se estremecen atónitas ante su reprensión. Él aquietó al mar con su poder, con su destreza derribó a Rahab, con su soplo calmó el cielo, su mano atravesó a la serpiente evasiva. Estos son tan solo vislumbres de su dominio, un simple murmullo que percibimos de él. ¿Quién puede absorber el trueno de sus obras portentosas? Amén. Excelente, muchísimas gracias. Sí, así nos vamos deleitando con el libro de Job, todas las veces que estamos emitiendo el programa Inyección de Esperanza. Muchísimas gracias, mi querida hermana. Nosotros vamos a avanzar. Queremos entrar ya en la parte de Primera de Corintios, capítulo 9, verso ya 20 en adelante. Probablemente, bueno, esto es, bueno, ahora ya que algunos están preguntando esto, bueno, probablemente lo vamos a estar haciendo Inyección de Esperanza de lunes a jueves, porque ya tengo que estar puntualizando más y profundizando más, preparando todo lo que es el estudio de Marco, que se va a emitir en el chat de Inyección de Esperanza. Bueno, así que si el viernes, uno de los viernes no le sale el programa Inyección de Esperanza, es por eso, ¿sí? Antes que me olvide. Ok, perfecto, excelente. Entonces, más 595-985-162-975, nuestra línea de contacto, línea personal.
¿sí? Línea personal. Tenemos también la línea Tigo que le podemos pasar en sus privados en el grupo, ¿sí? Esto a los hermanos de Paraguay, a través del cual puede hacer sus giros para ofrendar. Y los que tienen línea personal lo puede hacer a través de este número, su giro de ofrendas. O los que quieren ofrendar y están en el extranjero lo puede hacer por Western Union. Bueno, Western Union. Así es. Bueno. Ok, a ver, quería aclarar este punto. Estuve mirando las ediciones que me estaban enviando. Sí, son ediciones del Nuevo Testamento. Uno es, como usted me dijo, está bien, excelente. Tiene también muy buen desarrollo, inclusive algunas transliteraciones, pero hay en partes donde le agregaron palabras. Esta Biblia, el Nuevo Testamento, Dios habla al hombre, a lo que me estaban preguntando, porque ahí Pablo se contradice, siendo que usted nos pasó los 32 versículos donde habla Pablo del mandamiento de Moisés en el Nuevo Testamento y que nosotros los creyentes en el Mesías lo debemos de guardar. Pero en Primera de Corintios capítulo 9 y verso 20, en esta edición que yo tengo hay una posible contradicción, porque dice Pablo que no está guardando la ley de Moisés. ¿Me puede explicar? Bueno, a raíz de eso, bueno, había dos, pero había otro también aquí donde dice, ya no sé cuál creer. Usted dice que Pablo enseñó, no, yo no dije que Pablo enseñó 32 leyes. Yo dije, en el Nuevo Testamento yo le puedo mostrar que hay 32 versículos de que sí podemos cumplir algunos mandamientos de la ley de Moisés. Lo que pasa, eso fue lo que yo dije. Ahora usted me dice que yo dije que Pablo enseñó 32 leyes acerca de la ley de Moisés, pero aquí, según el texto que tengo, Pablo dice que él no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Preguntando cuál es el texto al cual se refiere, dice Nuevo Testamento, traducción en lenguaje actual. A ver si me pasaron el año, pero bueno, no importa, así se llama la traducción en lenguaje actual, Nuevo Testamento. Hermano o hermana, usted tiene esta edición, y a los que tienen la otra edición también de Dios habla a los hombres, estas ediciones le agregaron. Por eso, porque si usted mira la Reina Valera, inclusive la Reina Valera en 9:20, no va a encontrar donde los que han transcrito la Reina Valera no usa ahí la palabra ley de Moisés. Así que me supongo que hay ediciones, a ver, que le agregaron esa parte que Pablo estaba cumpliendo, no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Es un agregado, porque acá, por ejemplo, a ver, Reina Valera 9:20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Sí? Entonces, no hay nada más. Entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero no hice la ley de Moisés. Pero cuando las demás ediciones le agregan ahí, yo no estoy sujeto a la ley de Moisés, están falseando la escritura. Y como alguno me estaba diciendo, ¿cómo es que hay 32 versículos bíblicos que estudiamos y ahí Pablo enseñaba que hay algunas leyes de Moisés que tenemos que cumplir? ¿Y por qué en algunas ediciones de la Biblia dice que él no cumplió y no estaba sujeto? Es porque le agregaron esa palabra, que él no estaba sujeto a la ley de Moisés. Sí, no estaba sujeto a cuál ley, sino era la ley de Moisés. Si él estaba cumpliendo la ley de Moisés, entonces ¿a cuál ley no estaba sujeto? Está excelente la pregunta acá. Ese es el tipo de pregunta que deberíamos de hacer. Cuando nosotros ya entendemos que no todas las leyes fueron abolidas por el Mesías en la cruz, como dicen los hermanos, entonces si ya sabemos que hay muchísimas leyes
que encontramos que sí lo estamos guardando y no nos damos cuenta, y que es ley de Moisés, enseñado por el Mesías. Por ejemplo, los 10 mandamientos, las leyes morales, las leyes de convivencia civil, de retribución y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque Pablo, en algunas ediciones, Pablo muestra que sí se debe cumplir algunos mandamientos, aunque no los 613. ¿Y por qué aparece alguna edición donde dice que Pablo no estaba sujeto o no guardó la ley de Moisés? Es porque falsearon eso. Uno, pusieron Moisés ahí, cosa que no figura en ningún escrito. A ver, voy a mirar un poco. No, la BIN obviamente no trae eso. Pero te voy a mirar ahí en esta Biblia donde es la latinoamericana, donde me están pidiendo. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaba sometido a la ley. Estaban sometidos a la ley. Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Tampoco aparece de Moisés. Entonces, lo que hay que entender acá es esta pregunta que acá viene. Si Pablo estaba obedeciendo la ley de Moisés, entonces, ¿a qué ley no estaba sometido? Eso me gusta, porque así nos da oportunidad de explicar. Para los que no entienden todavía esto, y para los que cuando encuentran en la Biblia la palabra ley, piensan que solamente se refiere a la ley de Moisés, pues van a creer lo que dice esas ediciones que han agregado Moisés allí. Porque en tiempo del Mesías ya sabíamos que si usted lee Marcos capítulo 7, se va a encontrar con el Mesías que se confrontaba con los fariseos, que tenía dos leyes. Ellos respetaban la ley de los rabinos o la ley tradicional, ¿sí? O la tradición de la ley o la obra de la ley, como le llama Pablo también en Gálatas. Pero también estaba la ley de Elohim o la ley de Dios, como dice la Reina Valera. El Mesías, ¿qué le dice a ellos? Ustedes han invalidado la ley de Dios y han puesto por obra mandamiento de hombre. ¿A qué se refería mandamiento de hombre? A las leyes rabínicas, a las leyes tradicionales, a las tradiciones de los padres. Son leyes que los rabinos reestructuraron, hicieron, crearon y pusieron a la misma altura de la ley o mandamiento de Elohim. Entonces, le hicieron más caso a esos mandamientos rabínicos, a esas leyes judías rabínicas, y le hicieron menos caso a la verdadera ley o la verdadera Torah, al verdadero mandamiento del Todopoderoso que estaba en la ley de Moisés. Cuando acá Pablo está diciendo que él, escuche bien esto, cuando Pablo está hablando acá y él está diciendo ahí en el 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, para el Mesías, ¿verdad? A los que están sujetos a la ley. ¿A cuál ley? No a los que estaban sujetos a la ley de Moisés, porque Pablo mismo estaba sujeto a la ley de Moisés, sino a los que estaban sujetos a las leyes rabínicas, a los cuales Pablo había renunciado. ¿Se acuerdan en Filipenses? Dice que él renunció, lo desechó todo como basura. Se refería a todas esas leyes que él creía y enseñaba como doctrina principal dado por el Todopoderoso, pero que en realidad simplemente eran mandamientos o leyes creados por los rabinos o los fariseos. Entonces, lo que podíamos, para que ustedes puedan entender aquí en 9:20, lo que Pablo está queriendo decir, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos para el Mesías, y a los que están sujetos a las leyes rabínicas o a la obra de la ley o a la ley tradicional judía, como si fuera que yo esté sujeta, o aunque yo no esté sujeto a esa ley. Pablo ya no estaba sujeto a la ley de los rabinos, pero sí estaba sujeto a la ley del Padre. Y eso lo hemos demostrado en los 32 versículos, y lo voy a volver a repartir si ustedes me vuelven a pedir. Lean capítulo 7 de Romanos, lean 3:31 de Romanos, y es lo que dice Pablo, 7:12, Romanos 2:12-13. Bueno, son versículos clave donde si nosotros pensamos que existía una sola ley, la ley de Moisés, entonces vamos a entender totalmente mal el concepto de ley que está en Gálatas o en cualquier otro lugar. Por ejemplo, como me malinterpretaron acá muchos hermanos, que y a raíz de que estas traducciones bíblicas le agregaron ahí ley de Moisés, pero aún en la Reina Valera no aparece ley de Moisés,
En la latinoamericana no aparece ley de Moisés, en otras ediciones griegas no aparece ley de Moisés, la Septuaginta no aparece ley de Moisés, en la Peshitta no aparece ley de Moisés, o sea, le agregaron. Pero sí aparece que él no estaba sujeto a la ley de quién, a la ley de los rabinos, a la ley de los fariseos, que ellos inventaron, en lo cual él lo confrontó en Marcos capítulo 7. Lean capítulo 7 del verso, creo que sí, de empezar el verso 1 y lean completo y se van a dar cuenta que él le decía, ustedes han puesto por obra mandamientos de hombres, o sea, la ley es rabínica, la ley judía rabínica, ¿sí? Porque eso era para los judíos. Ahora, y la ley de Moisés no era solo para los judíos, porque había 12 tribus. Entonces era para las 12 tribus de Israel. Y para los que se injertaban. Para los que se injertaban. Lo mismo hoy está pasando. Nosotros al creer en el Mesías, al bautizarnos en su nombre, entramos en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33 y formamos parte de Israel. Éramos olivos silvestres y ahora somos injertados al buen olivo natural que es Israel. En todas partes de la escritura el buen olivo siempre fue Israel. Y ahora nos alimentamos de su savia, o sea, de la Torá, de la enseñanza pura de los verdaderos israelitas. Pero no de las tradiciones de los judíos y de sus doctrinas extra Torá o extra a los mandamientos del Padre. No sé si me estoy explicando. Entonces que hubo un mal entendimiento aquí a raíz de falsa traducción, agregado, y porque se desconoce cuáles eran los tipos de leyes que en tiempo del Mesías y Pablo regían. Estaba la ley de Moisés, estaba la ley de los rabinos o de los judíos o de la tradición de los padres o leyes rabínicas, ¿sí? Entonces, si uno no entiende eso, sí se le conoce como obra de la ley también. Obra de la ley de los rabinos o de los judíos, que ellos practicaban internamente eso, pero que no estaba entre los 613 mandamientos. De eso habla Pablo en Gálatas, obra de la ley. Cuidado. Bueno, sí, también tengo ese documento de la obra de la ley. Que eran, muchos tenían que ver con ordenanzas, qué tipo de sacrificio, cómo se tenía que hacer los ritos dentro del templo, pero que eso eran estipulados por los rabinos, por los fariseos, que no estaba, no fue ordenado por el Padre, por el Todopoderoso, y no está entre la ley de Moisés. Con eso no estoy diciendo que usted, mi hermano, tiene que cumplir 613 mandamientos, no, pero sí los que están vigentes en estos tiempos, como injertados en la ciudadanía de Israel, como dice Pablo en Efesios 2, 11, 12 y en Romanos 11, 17 y Romanos 11, 24. Y formamos la ciudadanía de los santos de Israel, Efesios 2, 19. Bueno, tremendo está esto, lastimosamente. ¿Quiénes son los que están sin ley? Porque acá dice Pablo que quiere ganar a los que están sin ley. Bueno, ese ya está en el 21. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y ojo, ¿por qué no me leyeron esta parte en el 21? ¿Por qué pasaron de largo donde dice para ganar los que están sin ley? O sea, ¿no se dan cuenta que aquí hay una noticia muy importante? Pablo está diciendo, estoy leyendo la Reina Valera, y dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Sin ley de quién? Sin ley de Moisés. ¿Ven? Pablo está sujeto a la ley de Moisés, pero no a las leyes estrictas, rabínicas, salidas de la Torá o de las enseñanzas que ha dado el Padre a través de la ley de Moisés y de los profetas. Él había renunciado a eso. Por eso Pablo dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, ¿sí? No estando yo sin ley de Dios, dice la Reina Valera, imagínense, sino bajo la ley del Mesías. La ley del Mesías, hermano querido, era la misma ley de que el Padre le dio a Moisés, que él enseñó. Mateo 5:17, lo puede corroborar. Mateo 19, 16, 19, el mismo Mesías enseña también
acerca de los 10 mandamientos. En muchas partes del Mesías, cuando habló, mencionó las leyes o el libro de las leyes o los 5 primeros libros. Busquen la referencia. Entonces, el Mesías no vino a traer una nueva ley, porque nadie hasta ahora me presentó una nueva ley del Mesías que no esté relacionado con los 5 primeros libros. Alguien me había dicho que lo iba a hacer, pero hasta hoy no sé cuántos meses pasaron y todavía no recibí. O sea, me dijeron que la ley de Cristo era totalmente distinto a la ley de Moisés. Pero no. Por eso es que acá Pablo especifica. Porque si usted me dice, bueno, yo le voy a buscar en el Nuevo Testamento la ley de Cristo, y me va a pasar, ¿y de dónde sacó el Mesías esas leyes que él estaba hablando? Siempre va a encontrar que tiene relación con el Pentateuco o con la Torá, o con los 5 primeros libros, o con la ley de Moisés. Entonces se va a encontrar con una sorpresa. Cuando Pablo dice ley de Cristo, se está refiriendo a la misma ley por la cual se rigió el Mesías, que era la ley del Padre entregado a Moisés y al pueblo de Israel, y que enseñó el Mesías, porque él dijo, yo no vine a anular esa ley. ¿Sí? Entonces Mateo 5, 17 al 19, se puede explicar eso en otro punto, ¿verdad? Entonces, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, ¿de quién? Del Todopoderoso, de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Ahí ya se explicó. Para ganar a los que están sin, claro, a los que estaban incumpliendo, a los que estaban, ¿quiénes son los sin ley? ¿Quiénes son los sin ley? Los que están muertos en su delito y pecado. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley de Elohim. Primera de Juan 3:4. Cuando Pablo habla en una parte, dice, ustedes estaban muertos en su delito y pecado, se está refiriendo a que ellos vivían sin mandamientos, sin ley, hacían lo que bien le parecía. Así vivíamos nosotros cuando no conocíamos la Escritura. Los sin ley. ¿Sí? ¿Cómo es que se le decía? Iniquidad, a los inicuos. ¿Sí? Anomos en griego. ¿Sí? Sin ley, sin mandamiento. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que vivían sin ley? Eran las personas que vivían practicando pecado, porque pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4, ya lo dije. Entonces ahí entramos nosotros, los gentiles, que nos injertamos la ciudadanía de Israel, creyendo en el Mesías, como ya dijimos hace rato, y empezando a practicar esos mandamientos que nos santifican, ¿sí? No robar, no matar, no mentir, no adulterar, no fornicar, y todas esas cuestiones que muchos piensan que ya ha sido abolido. No tener relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con bestia, hombre con animales, bueno, y todas esas cosas están vigentes. Levítico 18. Esto nos santifica. Así que nosotros éramos sin ley, ahora estamos bajo autoridad de la ley, cumpliendo el mandamiento. Y cuando estamos bajo la maldición de la ley, quiere decir que no hemos cumplido y viene sobre nosotros el castigo y la condena por no cumplir esa ley. Si usted hoy miente, roba, usted va a estar bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque usted está muerto en su delito y pecado, y a causa de que no cumplió esas leyes, usted está condenado. Su peor maldición, la peor maldición de la ley, es ir a condenación y no tener vida eterna. No sé si con esto estoy siendo claro y se está entendiendo. Entonces, Primera de Corintios capítulo 9, verso 20 y 21. Bueno, si no hay más pregunta, a ver, miro aquí si hay algún... sí, esto ya, acá hay una pregunta. Si Pablo solo cumplía la ley de Moisés para ganar a los judíos, no. Ahí ya especifiqué. Sí, él cumplía la ley de Moisés, porque esas leyes que estaban, aún en tiempo de Pablo, había más leyes vigentes, porque Pablo era judío y estaba el templo, todavía estaba el templo. Entonces había leyes que tenían relación con el templo, que Pablo lo había practicado. ¿Se acuerdan cuando él hizo el voto, se fue allí, se rapó? Bueno, esas son leyes o mandamientos de Moisés, que el Padre le dio a Moisés para el pueblo. Pero hoy ya nosotros no lo hacemos. El templo ya cayó, nosotros no estamos en Israel, hay leyes que no nos atribuyen a nosotros porque estamos fuera de Israel, hay leyes que eran para sacerdotes, para sacrificio, para el templo, nosotros eso ya no lo hacemos, ¿entienden? Así que no confundan las cosas. Pablo sí cumplió las leyes estrictamente
que tenía sentido con las leyes de Moisés, porque antes de conocer al Mesías, sí, ahí sí él cumplía todos los requisitos y las leyes de los judíos, que son las leyes farisaicas o las leyes de los rabinos o las leyes de la tradición de los padres. Todo ese conjunto de leyes y mandamientos que añadieron los judíos a la ley de Moisés. Él cumplía eso, pero después se despojó de eso y solamente empezó a cumplir, y le fue más liviano cumplir con esos mandamientos que fue dado por el Padre a su pueblo Israel a través de Moisés, lo cual enseñó el Mesías. Muy bien, creo que con esto más que suficiente. Explicado está esto. A ver, claro, sí, por eso yo le insto a entender, a estudiar, a hacer preguntas respecto a eso. Cuando usted cita Gálatas 3:10, ahí vemos en acción a la ley de Moisés, que está teniendo autoridad sobre las leyes rabínicas y judías, la obra de la ley. Si uno practicaba la obra de la ley de los judíos, contradiciendo los mandamientos de Dios que están de Dios o de Yahweh que están en los 613 mandamientos, entonces estaba bajo maldición. Ahí no te dice que vos estás bajo maldición por cumplir la ley de Moisés. Para nosotros hoy, ahí lo que te está diciendo Gálatas 3:10, si vos cumplís las leyes que el Padre le dio a Moisés, pero que aún para nosotros está vigente hoy, si vos cumplís eso, todo bien. Pero si vos empezás a cumplir solamente los mandamientos de los judíos y no valorás el mandamiento del Padre, es por cumplir mandamientos de los judíos, la ley es rabínica, la obra de la ley, que no está en la ley de Moisés, entonces entras en maldición, porque hay leyes allí que no fue dado por el Padre, que son muy duras, muy estrictas, que era una carga que era muy difícil de llevar. ¿Entiendes? Gálatas 3:10. Entonces, no confunda, ¿sí? Ahí está hablando de dos leyes. La ley de Moisés o Torá condenaba algunas prácticas de las leyes rabínicas, como recién dije, o las leyes judías que han sido añadidas como mandamiento al Padre. Eso es lo que está ocurriendo ahí en 3:10 de Gálatas. Bueno, y por eso les recomiendo otra vez el estudio de Marcos capítulo 7, en especial Marcos capítulo 7, verso 3, 7:5, 7 del 7 al 9 y 7:13. Ahí se va a dar cuenta por qué Gálatas dice lo que dice y por qué en Gálatas Pablo dice lo que dice. Y aquí a los Corintios recién leímos por qué Pablo le dijo así a los Corintios, cuando él le dice acerca de la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, ¿por qué le dijo? Ahora ya sabemos. Excelente. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por su atención, por la sintonía. Nos volveremos a encontrar mañana, si así lo permite el Padre. Será hasta entonces. Shalom. Bendiciones.